Entonces vamos a ver un ejemplo del problema del arco de mínima expansión, del árbol, del árbol de mínima expansión. ¿Ya? Sin embargo, antes vamos a hacer un breve repaso del PPL, porque me da la impresión que la segunda restricción no quedó muy bien explicada. Entonces habíamos dicho que primero un árbol permitía unir a todos los nodos de la red. ¿Ya? Y para eso se necesitan solo n-1 arcos. ¿Ya? No olviden que n es el número de nodos. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta red 1, 2, 3, 4, esa red podría ser unida por un árbol que tenga estas características. Necesitamos solo, en este caso, necesitaríamos n-1 arcos, y eso sería igual a, tenemos 4 nodos, necesitaríamos 4 menos 1 arco, es decir, 3 arcos. Necesitaríamos 3 arcos para armar un árbol en esta red. Entonces, eso podría ser 1, 2 y 3. Entonces ahí tenemos un árbol que une cada uno de los nodos de la red. El 1 con 2, 3 y con 4 a través del 2 y con 3 a través del 2. Y el 3 queda unido a través del 2 con el 4 y con el 1. Así mismo el 4 queda unido a través del 2 con el 3 y con el 1. Entonces esa es la primera propiedad o condición de un árbol. Y la segunda, en un árbol no se generan ciclos o circuitos. ¿Ya? Ciclos o circuitos. ¿Ya? Por ejemplo, en la misma red, o sea, en el mismo conjunto de nodos, no se produce esto. Aquí hay un circuito o un ciclo. ¿Ya? Estoy yendo de 2 a 3, de 3 a 4 y luego estoy volviendo de 4 a 2. Entonces, este tipo de cosas no se permiten, no tienen que darse en un árbol. ¿Ya? Entonces, dado eso, cuando formulamos el PPL, el problema de programación lineal, dijimos, queremos el árbol, porque andamos buscando el árbol de mínima expansión, por lo tanto, queremos el árbol que tenga el menor largo, es decir, queremos ocupar aquellos arcos que sumen la menor distancia. ¿Ya? Este es un árbol, pero en esta red, como vimos en la clase, se pueden formar más de un árbol. Uno podría encontrar otro árbol, entonces tenemos que determinar aquel árbol que se forma con la mínima distancia, que es la suma entre todos los arcos que se escogen para formar ese árbol. Entonces en el PPL, en el problema de programación lineal, lo que habíamos dicho es que queremos minimizar C sub ij por X sub ij. ¿Ya?
donde C sub ij en el fondo es la distancia. Por ejemplo, C, en este caso C23, C24, C12, ¿ya? Entonces, donde C sub ij era la distancia o el tiempo. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos que también podía ser tiempo o una combinación de ambos? Entre el nodo I y el nodo J. O en el arco, o en la distancia del arco IJ. ¿Ya? Y por otra parte, X sub IJ vale 1 si el arco IJ es escogido para estar en el árbol. Y vale 0 si no está en el árbol. ¿Ya? Entonces, queremos minimizar la distancia del árbol, o el largo del árbol, por eso es expansión. Por eso la palabra expansión en el título del problema, el problema del árbol de mínima expansión o el árbol de mínima distancia. Entonces, si el arco IJ está en el árbol, entonces X sub IJ vale 1. Por lo tanto, va a sumar a esto y va a sumar la distancia de ese arco. Y si el arco IJ no está en el árbol, entonces esto suma 0 y por lo tanto no suma la distancia asociada a ese arco. Aquellos arcos que no están en el árbol. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Luego de plantear la función objetivo, tenemos que plantear las dos restricciones que las dos condiciones que permiten formar un árbol, ¿ya? Que son las dos primeras que vimos. Que para formar un árbol se necesitan n-1 arcos, dado n nodos, se necesitan n-1 arcos para formar un árbol, ¿ya? Y lo otro es que no se pueden formar ciclos, o sea, no puede ocurrir esto. Entonces, restricciones. Primero, dado que definí la variable de decisión x sub ij igual 1 si está en el arco, perdón, si está en el árbol, si el arco IJ está en el árbol, entonces si yo sumo todos los x sub ij que están en el árbol, quiere decir que eso me va a dar el número de arcos que tiene ese árbol. ¿Ya? Si el arco IJ está en el árbol, va a sumar 1. Si yo sumo sobre todo I y todo J, va a sumar todos los arcos de ese árbol. Y sabemos que para formar un árbol se necesitan n-1 arcos. Por lo tanto, esto va a tener que sumar n-1. Entonces, de esa forma nos aseguramos de que se está formando un árbol y no se está formando un circuito, al menos con todos los arcos, ¿ya? Y por otra parte, se tiene que dar la condición de que no hayan circuitos, pero para eso va a haber que chequear todos los subconjuntos que se puedan generar, todos los subconjuntos de nodos que se puedan generar en la red. Entonces, para eso se planteaba que si en S y J en S, X sub IJ tiene que ser menor o igual a S menos 1. Entonces lo que decía es que esto era para todo S. Y S es un subconjunto
de nodos de la red. Entonces noten que subconjunto de nodos, ¿ya? Entonces, analicemos esta restricción. Por ejemplo, con el caso anterior, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, formemos primero todos los subconjuntos de nodos que podrían formarse a partir de 4 nodos, ¿ya? Otra cosa antes de hacer eso es que esto es la cardinalidad. S entre barras es la cardinalidad de S. ¿Ya? En el fondo la cardinalidad no es más que el número de elementos que tiene el conjunto S. ¿Ya? Esta es la cardinalidad S, es el número de elementos que tiene el conjunto S. Entonces dice que esto, la suma de, porque en el fondo aquí está sumando arcos, porque x sub ij vale 1 si estoy en el árbol, si ese arco está en el árbol. Por lo tanto, si estoy sumando arcos para un subconjunto, fíjense que ese es un subconjunto de nodos de la red. Entonces, si estoy sumando arcos de un subconjunto de nodos de la red, tengo que asegurarme que ese subconjunto de nodos no forme circuitos, ¿ya? Entonces chequeemos, eso es lo que está chequeando esta restricción o esta inecuación. Entonces chequeemos que, con un ejemplo, que eso está haciendo así. Entonces, como tiene que cumplirse para todos los subconjuntos, para todo ese, para todos los subconjuntos de nodos de la red, entonces veamos este ejemplo. Y noten aquí que dice nodos, ¿ya? Entonces, si tengo 4 nodos, todos los subconjuntos de nodos que se pueden formar con 4 nodos viene dado por 2 elevado a n. 2 elevado a n es el número de subconjuntos que se forman en n elementos. Por ejemplo, supongamos que tenemos 2 nodos. Entonces tenemos el 1 y el 2. ¿Cuántos subconjuntos se forman a partir de estos dos elementos? Entonces, según esto sería 2 elevado a 2, es decir, 4 subconjuntos. Entonces, veamos todos los subconjuntos que se forman acá. Tenemos que tener claro que siempre un subconjunto de todo conjunto es el vacío. Por lo tanto, está el vacío y está cada uno de los elementos por separado. Está el 1 y está el 2. Y luego está otro subconjunto que se va a formar acá, es el par 1, 2. Entonces ahí están los 4 subconjuntos que se forman a partir de este par de elementos. El vacío, solo el nodo 1, solo el nodo 2 y el 1 y el 2. Fíjense que nosotros acá dice ese es un subconjunto de nodos. Por lo tanto, estos de acá no entrarían en ese, porque son subconjuntos de un nodo y el que entraría sería este. Entonces, en este caso, los dos, si fuera una red solo de 2 nodos, ¿ya? Solo habría que chequear que el 1, 2, que existe solo lo que está diciendo, la cardinalidad de este va a ser 2, porque hay 2 elementos, ¿ya? En este caso
cardinalidad de S vale 2, ¿ya? Es decir, tenemos dos nodos, este y este, ¿ya? Pero lo que dice la restricción es que la suma de todos los arcos que conforman el árbol tiene que sumar la cardinalidad de S menos 1, que es lo que está acá. S menos 1. Es decir, lo que está diciendo es que si usted tiene este subconjunto de nodos, al menos, o sea, tiene que ver a lo más un arco que los una. Porque es 2 menos 1, me va a dar solo un arco. Entonces con eso está chequeando, está corroborando que no existe otro de vuelta, por ejemplo, que pueda armar el circuito, ¿ya? Entonces está chequeando que esto no se cumple, que solo se cumple esto, que dado dos nodos los une solo un arco. Por eso la restricción habla de cardinalidad de S menos 1, que en este caso va a ser cardinalidad de S. Acuérdense que este era nuestro S, solo dos nodos, y todos los subconjuntos que aparecieron, que se pudieron formar, eran 4, según esta fórmula, 2 elevado a n. El vacío, solo el 1, solo el 2, y el par, 1, 2. Entonces, estos de acá no tienen sentido porque son solo un nodo, no se pueden conectar a ellos mismos. En cambio acá sí, se puede conectar el 1 con el 2. Entonces, lo que se tiene que cumplir es que exista solo una conexión. Entonces, cardinalidad de S, que sería 2 menos 1, va a ser igual a 1. Entonces, que a lo más, exista solo una conexión entre ellos y no exista la de vuelta, por ejemplo. Y porque ahí se estaría formando un ciclo. Entonces, veamos el caso de acá. En este caso, el número de subconjuntos 2 elevado a n sería 2 elevado a 4. Y eso va a ser 16. ¿Ah? Entonces acá se están formando 16 subconjuntos. Entonces, analicémoslo. Está el vacío, como les dije. Está cada nodo por separado. El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Pero sabemos que estos no nos sirven para chequear esta restricción. Luego estaría los pares. Entonces estaría 1 con 2, 1 con 3, estaría 1 con 4, estaría 2 con 3, 2 con 4, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 1 ya no porque está 1, 2, que es lo mismo. Y luego estaría 3 con 4, 3 con 1 ya está porque está 1 con 3, 3 con 2 también está. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y nos faltan ahora los de A3. Entonces sería 1, 2 y 3, 1, 3 y 4, 1, 3 y 4, 1, 4 y 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Y ahora nos quedaría 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, y 4, 1, 2 ya está, 3, 4, 1 también está. A ver cuánto llevamos, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Ahí estarían estos de 3 y nos faltaría ahora el subconjunto completo. Igual que en el caso anterior, que era el par, en este caso estaría el 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí están los 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ya?
Entonces, estos de acá no es necesario chequear y habría que chequear todos estos, que en todos estos no se forman circuitos. Entonces, por ejemplo, en los de pares, el 1, 2, que son los que ya vimos acá. Entonces veamos, por ejemplo, otro ejemplo donde son el trío. Por ejemplo, 1, 2, 3. La cardinalidad de 1, 2, 3, del subconjunto 1, 2, 3, sería 3, ¿no es cierto? Porque hay 3 elementos. Entonces, la restricción dice, se tienen que generar 3 menos 1 arcos, es decir, solo 2 arcos. Entonces, veamos el 1, 2, 3. Lo que está diciendo es que solo se genere eso y eso. Y que no ocurra eso. Porque si ocurre eso, hay un ciclo. Entonces, ahí es donde la restricción funciona y produce que esto, en el fondo, restringe que esto se genere. Lo mismo va a ser con 1, 3, 4. 1, 3, 4 va a chequear que solo estén ahí y ahí unidos y que no exista uno y uno acá. Entonces hay que chequearlo, como dice la restricción, hay que chequearlo para todos los subconjuntos. Es decir, que en todos los subconjuntos de la red no se están produciendo circuitos. Entonces, si se dan cuenta, si esta red crece, es decir, si tiene más nodos, esta restricción, aquí empiezan a aparecer muchas restricciones. Imagínense que aquí hay que chequear todas estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay que chequear 11. Si esto crece, va a haber que chequear muchas más. Entonces, esa es una de las razones por la cual resolver el problema de esta manera es complejo y lo que se hace finalmente es utilizar un algoritmo o una heurística. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a ver un ejemplo de eso. Entonces, sea esta red. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces está unida de esta forma. Esto vale 700, 200, 300, 700, 200, 100, 300, 600, 500 y 400. ¿Ya? Entonces tenemos 6 nodos. Por lo tanto, deberíamos determinar un árbol de 5 arcos. ¿Cierto? Y para eso, el algoritmo que vimos, que es el de Prime, decía que primero, en la iteración 0, determináramos esta es la sumatoria de las distancias. Y aquí además íbamos dejando los arcos que van entrando al conjunto de arcos del árbol. Y aquí vamos dejando la distancia acumulada. Entonces, en la primera iteración tenemos que determinar el arco de menor distancia de toda la red. Entonces, ese arco de menor distancia está acá. Entonces, el primero que entra es ese arco en la iteración 0 y la distancia acumulada es 100 y entra 4, 6. ¿Cierto? Y después decía, el algoritmo decía itere n-2 veces. Entonces vamos a iterar hasta 4, porque son
n igual 6 nodos. Entonces 1, 2, 3 y 4. Entonces, luego en la siguiente iteración decía, bueno, busque en los arcos adyacentes cuál tiene menor distancia y que no forma un ciclo. Entonces los arcos adyacentes en este caso son este, ese y ese. Entonces, en este caso, el adyacente va a entrar, que no forma un ciclo y que tiene menor distancia, va a entrar 4, 2. Entonces, eso va a ser 300, que son los 200 más 100. Y entró el 4, 2 al árbol. ¿Ya? Luego dice, volvemos a aplicar el algoritmo, que en el fondo es de los búsqueda de los adyacentes a los arcos que ya entraron al árbol, a aquel que tiene menor distancia y que no forma un ciclo. Entonces, inmediatamente tenemos que descartar ese, porque si no formaría un ciclo. ¿Ya? Entonces, de los adyacentes, el menor, porque podrían ser esto, este de acá, este de acá, este de acá. Entonces entra este de acá, que es el menor. Entonces entra el 4, 5. Entonces más 300 van a ser 600 y entra el 4, 5. ¿Ya? Luego aplicamos de nuevo el algoritmo porque no hemos terminado, no hemos llegado a la última iteración. Esta es la 1, esta es la 2, vamos en la 3 ahora. Entonces en la 3 ya no podría entrar este, porque si no se forma un ciclo. ¿Ya? Y va a entrar, en este caso, el de menor distancia de los adyacentes, porque podría ser este, ese, tendría que ser este, 2, 3. Entonces 600 nos va a dar 900 y entra 2, 3 al árbol. Entonces en la última iteración, bueno, no puede entrar ese obviamente, porque si no se formaría un ciclo acá, y ese no entra, el menor que es adyacente sería este, entonces 3, 1. El menor que está adyacente al árbol y que no forma un ciclo sería ese, 2, 1. Entonces serían más 200, serían 1100. Y entra 3, 1. Entonces, si se fijan, ahí armamos el árbol de mínima expansión, que es de 1100 unidades, o 1100 es la distancia del árbol, de mínima distancia. Y fíjense que desde cada nodo puedo llegar a todos los nodos de la red. Quedan todos conectados a la menor distancia.